Hola, hola. Muy buenas noches. Le damos gracias a Dios por estar en su casa. Hoy estamos con nuestros amigos, los pastores de la ciudad de Río Gallego, así que estamos contentos de estar con ustedes y su familia. ¿Sí? Queremos orar y esto lo declaramos con los pastores, que esta noche es una noche de oración, ¿sí? Una noche para clamar, para orar, para interceder por toda nuestra ciudad, por cada habitante de nuestra ciudad. Amén. Así que te invito a que cierres un ratito tus ojos y vamos a presentarnos delante de Dios. Amén, como sabemos hacer. Padre, te damos gracias. Queremos ser hijos agradecidos, te damos gracias porque sabemos que cuando nos juntamos, nos reunimos en tu nombre, Señor, tú siempre estás en medio. Señor, gracias te damos porque tú nos has permitido juntarnos y estar en armonía con todos los pastores, Señor, que nos visitan en esta noche. Nosotros queremos darte muchas gracias por sus vidas y bendecirlos a ellos. Y a los pastores que están enfermos queremos bendecirlos también, que tú los puedas sanar, que tú puedas obrar, operar milagros para ellos, Señor. Bendecimos a todos los que están haciendo sus actividades en sus iglesias, Señor, porque sabemos que tú tienes a Río Gallegos para ti, para tu gloria. Señor, Río Gallegos es de Dios, es para Dios. Por eso, Señor, en esta noche nos reunimos en tu nombre y te invocamos, Señor, te llamamos a ti, que estés moviéndote en nuestras oraciones, en nuestro clamor. Señor, que tú te estés moviendo, que tu mano, Señor, poderosa, se mueva en cada uno, Señor, de los oradores, en cada persona que se une para armar un gran fuego de oración, Señor, en esta noche. Gracias por la vida, gracias, Señor, por este momento y todo lo hacemos en tu nombre, Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Nos vamos a poner de pie ahí un ratito. Yo quería leerles el Salmo 100, que seguramente lo conoces. El Salmo 100 que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Así vamos a entrar, iglesia, con acciones de gracia. Yo te invito a que vos puedas cantar, puedas exaltar, puedas alabar el nombre de Dios, porque para eso nos juntamos, ¿sí? Nos juntamos para exaltar el nombre de Dios. Así que ahí le pedimos a los chicos que ellos nos ayuden, y vos, con tus palmas, con tu cuerpo, que puedas expresarle tu amor a Dios. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Me decís amén? ¿Nos ponemos de acuerdo? Bueno, que Dios te bendiga. Gracias, Jesús. Hacer ruido con tus palmas para Dios. Y vuelven, donde tú estás, allí hay libertad. Ya no podemos resistirnos, en ti encontramos toda la verdad. Un nuevo tiempo, un despertar, tenemos hambre, hambre por más. Un nuevo tiempo, un despertar, tenemos hambre, hambre por más. Más de tu presencia, más de tu poder, un avivamiento queremos ver. ¿Cuántos quieren ver eso? Más de tu poder, que no se apague el fuego en nuestro ser. Más de tu presencia, más de tu poder, un avivamiento queremos
corazones a ti vuelven. Donde tú estás, allí hay libertad. Ya no podemos resistir, no. En ti encontramos toda la verdad. Un nuevo tiempo, un despertar. Tenemos hambre, hambre por más. Un nuevo tiempo, un despertar. Tenemos hambre, hambre por más. Más de tu poder, un avivamiento queremos ver. Más de tu presencia, más de tu poder. Que no se apague el fuego en nuestro ser. Más de tu presencia, más de tu poder, un avivamiento queremos ver. Más de tu presencia, más de tu poder, que no se apague el fuego en nuestro ser. ¡Aleluya! Clamamos por un avivamiento, por el fuego de Dios en Río Gallegos. Queremos más, queremos más de ti, Señor. Queremos más, queremos más, queremos más de ti, Señor. Queremos más, queremos más, queremos más de ti, Señor. Queremos más, yo quiero más, yo quiero más de ti, Señor. Queremos más, queremos más de ti, Señor. Queremos más, queremos más, queremos más de ti, Señor. Más de tu presencia, más de tu poder, un avivamiento queremos ver. Más de tu presencia, más de tu poder, que no se apague el fuego en nuestro ser. Más de tu presencia, Más, Señor, más de tu espíritu. un avivamiento queremos ver. Llénanos de tu fuego. Más de tu poder, que no se apague el fuego en nuestro ser. Danzando, gritando, el Rey está aquí. Y la iglesia lo recibe. Gritando, el Rey está aquí. Danzando, 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 gritando, el Rey está aquí. Y a su nombre. ¿Quién está con nosotros, iglesia? Cristo está en este lugar. Dale tu mejor aplauso al Rey. Le damos la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya, gloria a Dios. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Estamos aquí para declarar la victoria del Señor en nuestras vidas. Amén. Y alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, ¿Qué quien hizo? hizo los cielos y la tierra. No se dormirá. El que guarda mi alma, siempre me defenderá, no se cansará. El que guarda mi alma de día y de noche, desde ahora y para siempre. Amén. A ver esa iglesia. Así como David me reiré El gigante que
alabanza y tu adoración. Él está aquí, iglesia. Por eso nosotros bendecimos su nombre, le adoramos, ¿sí? Le bendecimos, estamos preparando el ambiente, porque sabemos que de tu corazón va a salir la mejor oración para Río Gallegos, la mejor oración para la ciudad de Río Gallegos. ¿Cuántos dicen amén? Gracias te damos, Señor. Seguimos cantando, seguimos adorando. ¿Qué les parece? ¿Le gustó cantarle, alabarle a Dios? Amén. Como dice esta canción, cuando nosotros le alabamos, Él pelea nuestras batallas. Por eso le vamos a seguir adorando. Por eso vamos a clamar en adoración y le vamos a decir al Señor, queremos que tú, Señor, estés aquí con nosotros en nuestra oración. Queremos que escuches nuestro clamor, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos. Sí, Señor. Se me quedaron ahí. Se me quedaron los adoradores. Pero vos no te quedes. Vos tenés que expresarle a Dios. ¿Para qué viniste? Dijimos que teníamos una reunión de oración. Entonces seguí preparándote en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Señor. Nos unimos con tus ángeles, Señor. Nos unimos, Señor, con todo tu ejército. Señor, en esta noche te adoro, te bendigo a ti, Señor. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Daré 7 vueltas hasta que caigan las cadenas. 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 Tu palabra cumplirás, lo que has dicho hecho está. Daré 7 vueltas, yo daré 7 vueltas. Daré 7 vueltas hasta que caigan las cadenas. Daré 7 vueltas hasta que caigan las cadenas. Tu palabra cumplirás, lo que has dicho hecho está. Daré 7 vueltas, yo daré 7 vueltas. Aleluya. Oh, daré 7 vueltas, yo daré 7 vueltas. Con mi adoración los muros caerán. Como en Jericó el shofar sonando está. Con mi adoración los muros caerán. Como en Jericó el shofar sonando está. Y hoy vamos a usar tu garganta. Hoy vamos a usar lo que tenés vos para declarar esto. Ese sonido sale
hizo ayer también lo puede hacer ahora. Y la iglesia dice, ¡hay victoria! La enfermedad no ganará esta batalla. ¡Hay victoria! Si Él lo hizo ayer también lo puede hacer ahora. ¡hay victoria! La enfermedad no ganará esta batalla. porque hay victoria. Si Él lo hizo ayer también lo puede hacer ahora. Victoria. La enfermedad no ganará esta batalla. Hay victoria. Si Él lo hizo ayer también lo puede hacer ahora. Hay victoria. Victoria. Hay victoria. Victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Victoria, Hay victoria. Victoria. Hay victoria. Victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. En el nombre de Jesús hay victoria. victoria, Hay victoria. Hay victoria. victoria. Yo Sobre adoro a todo. Dios que ha ganado las batallas. Si Él lo hizo ayer también lo puede hacer ahora. Decilo. Victoria, ¿Qué hay? Yo adoro a Dios que ha ganado las batallas. Hay victoria. Si Él lo hizo ayer también lo puede hacer ahora. Hay victoria. Yo adoro a Dios que ha ganado las batallas. Victoria. Si Él lo hizo ayer también lo puede hacer ahora. Sí, Señor. Yo adoro a Dios que ha ganado las batallas. ¿Cuántos? ¿Cuántos adoran a ese Dios? Si Él lo hizo ayer también lo puede hacer ahora. Hay victoria. Hay victoria. Victoria. Hay victoria. A Jesús. A Hay Jesús. victoria. Hay victoria. Hay victoria. Para su pueblo. Hay victoria. Para sus hijos. Hay victoria. Para su iglesia. Hay victoria. Aleluya. Hay victoria. Para los pastores de la ciudad. Hay victoria. ¡Woohoo! Declaramos, Señor, que tú tienes la victoria completa y que el diablo está vencido. Señor, y declaramos que la iglesia tiene las llaves del reino. Nosotros somos tus hijos, tu pueblo, tu nación santa, tu pueblo escogido. Señor, y tenemos la victoria total. No ganará esta batalla. Victoria. El enemigo nunca ganará esta batalla. Hay victoria. La enfermedad no ganará esta batalla. Ninguna enfermedad. victoria. No importa Yo cómo te adoro a Dios llames. que ha ganado las batallas. Dios te ha vencido. Victoria, Jesús te venció en la cruz del Calvario. Lo puede hacer ahora. Gloria a Dios. La enfermedad no ganará esta batalla. Hay victoria. victoria, Si Él lo hizo ayer también lo puede hacer ahora. Hay victoria. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Y su pueblo, ¿qué dice? Y a su nombre. ¿Quién ganó la batalla?
algo que Él pueda compartir también con nosotros. Así que tome su asiento. Estamos intentando de meternos en la oración, en el clamor por Río Gallegos. ¿Cuántos vinieron para esto? Amén. Así que le damos gracias a Dios y bendiciones, pastor. Gracias. Dios te bendiga, querido hermano, en esta noche. Qué bueno que hayas podido llegar hoy, ¿sí? Esta es la primera reunión de oración del año, ¿sí? Esto es muy bueno, porque estás en el comienzo de algo grande. Estás en el comienzo de algo que, cuando Dios empieza a hacer algo, sin importar el tamaño de ese comienzo, Él siempre hace algo grande. Así que estar en este principio, estar en este momento, nos va a traer a fin de año recuerdos de decir, mirá lo que Dios ya estaba haciendo cuando comenzamos. Amén. Así que registra en tu mente, no sé si sos muy de las imágenes, pero registra una imagen en tu mente de este momento. Y que a fin de año nos podamos ver y puedas decir cuán grandes cosas ha hecho Dios en este año en nuestra ciudad. Amén. Estamos como iglesia de la ciudad, damos gracias a los pastores por recibirnos en su casa, aquí en la iglesia SEMI, Centro de la Misericordia. Antes, sí, hasta yo pensé que en mi iglesia tenemos la pantalla acá. Es hermoso porque en cada iglesia tenemos costumbres diferentes, ¿sí? Yo siempre destaco a los metodistas que tienen sus costumbres, pero recién me trajeron el pañuelito blanco. Y yo dije, ¿qué hago? Yo dije, me trajeron para mí. Así que le digo al pastor Millanado, le digo, esto es muy pentecostal. Yo soy el único pastor que no es pentecostal acá, ¿no? ¿Vieron? Sí. ¿Ve? Entonces, pero es hermoso, porque esta es la multiforme gracia de Dios. Y cuando nos unimos, Dios empieza a hacer cosas grandes en favor de la ciudad. Y cuando nosotros nos juntamos a adorar y a buscar a Dios, es que la ciudad es bendecida, ¿sí? Porque nuestro lema de este año está basado en Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, donde Jesús ora por usted y por mí. Y dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Sabes por qué hoy estás aquí? ¿Por qué hoy estoy aquí? Para que el mundo crea que Dios envió a su Hijo único a este mundo, para que nadie se pierda. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que esta ciudad pueda creer. Así que estamos aquí por una razón que puede cambiar el destino de la ciudad, puede cambiar el destino eterno de tus vecinos, de tus familiares, y es que seamos uno para que el mundo crea. Ahora te quiero compartir un pasaje de alguien que creyó en que Dios podía hacerlo en su tiempo, y nosotros tenemos ese mismo Dios. Así que te invito que en tu Biblia vayas a Nehemías, capítulo 2. ¿Tienen su Biblia? Yo les digo un secreto que yo aprendí con el tiempo: la Biblia de papel es más ungida que el celular. Amén, ¿verdad? Yo me llevo lo del pañuelito y ustedes quédense con esto. La Biblia de papel es más ungida. Hay más presencia de Dios en tu vida cuando lees la Biblia de papel. Así que te podés convertir. Ay, que trajo el celular, se lo guardó, no lo sacó. No, lee igual la Biblia, pero vas a tener menos distracciones. Nehemías 2, capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey.
Encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. El llamado en este caso comienza con una carga en el corazón y no con un gran evento. A veces pensamos que los avivamientos en las ciudades se dan con eventos multitudinarios, pero no comienza allí. Nunca un despertar en una ciudad, un avivamiento en una ciudad comienza con un evento, con luces, con música, con esto que nosotros queremos que suceda, lo que estamos proyectando para fin de año, sino que comienza con una carga en el corazón. A veces Dios pone una carga por un pedacito de la ciudad. A veces Dios nos pone una carga de manera personal por algo que está sucediendo, por una problemática de la ciudad. Bueno, allí, en la intimidad de tu corazón, en la intimidad de la experiencia que día a día tenemos con Dios, en donde Dios pone una carga por algo de la ciudad en nuestro corazón, allí comienza un despertar en la ciudad. Porque una iglesia relevante es la que se mueve por una convicción de un llamado. Si como iglesia de la ciudad queremos ser una iglesia de impacto, una iglesia relevante, una iglesia que se levanta como hijos de Dios con autoridad, tenemos que movernos con convicción, no por luces. Tenemos que movernos sabiendo que es Dios el que nos está llamando y que nuestra misión es por ahí, ¿sí? Es por ahí, como se dice ahora. Y siempre, siempre esa carga, esa demanda va a ser más grande que nosotros. Por eso, en ese sentido, siempre tenemos que depender del Espíritu Santo. Fíjense lo que Dios le dice a Jeremías en el capítulo 32, versículo 26 al 28, le dice: entonces vino la palabra del Señor a Jeremías: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? Claro que no. El Señor puede hacer lo que quiera con quien quiera. Y cuando Él nos pone una carga por la ciudad es porque Él quiere hacer algo. Por eso, lo primero que te tengo que decir respecto de este lema que tenemos, que es para que el mundo crea, para que la ciudad de Río Gallegos crea, tenemos que entender que la gente no conoce su necesidad. ¿Sabías que la gente no conoce su necesidad? Fíjense qué impresionante que en el capítulo 1, cuando Nehemías pide informe de lo que sucedía en Jerusalén, le dicen esto. Dice: entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Muchas veces sucede que los que están sufriendo son los que menos ven el sufrimiento. No porque no lo padezcan, sino porque no se dan cuenta. No se dan cuenta de la condición en que están. Entonces, cuando uno ve desde afuera, cuando uno con una necesidad satisfecha ve a alguien que tiene una necesidad, dice: wow, ¿cómo puede estar padeciendo esto? Cuando alguien ve a alguien triste, dice: ¿por qué estás triste? O vi a esta persona muy triste. No está bien que esté así. Los que estaban y habían quedado en Jerusalén estaban en ruinas y siendo humillados. Sin embargo, ellos en su día a día, en su cotidianidad, se habían acostumbrado a vivir eso. La gente en la ciudad muchas veces no ve la necesidad que tiene. Y en lo espiritual esto es una realidad. Quiero darles una noticia que no es buena, pero que la Biblia nos habla de esto. A la gente no le interesa venir a la iglesia. Es más, vos estás aquí, yo estoy aquí por gracia de Dios, porque Dios hizo algo en nuestro corazón y nos impulsó, nos hizo ir a buscarlo a Él, porque Él nos buscó primero. Esto es una realidad, por eso la ciudad está así, porque está lejos de Dios y no le interesa ir a Dios. Está demasiado ocupada para encima un viernes a la noche venir a otra reunión. ¿No?
es más actividad. Porque la verdad que para la gente del mundo, para la ciudad, cuando nosotros decimos vení a la iglesia, ellos ven una actividad más. Si Dios no cambia el corazón, nadie busca a Dios por iniciativa propia. ¿Qué más? No quería traer malas noticias, pero es una realidad, Romanos lo dice así, ¿sí? No hay justo, no hay quien busque a Dios. Los que creemos que todos necesitan conocer a Dios y experimentar su amor, somos nosotros. Nosotros creemos que tenemos una buena noticia. Nosotros creemos que tenemos un mensaje de salvación. Nosotros creemos que tenemos la solución para nuestra ciudad. Nosotros creemos que tenemos un mensaje que puede transformar la realidad de nuestra ciudad. El mundo no lo cree. Si lo creería, estarían acá o en otra iglesia, en otra actividad. Así que nosotros somos los que tenemos un mensaje de salvación y de esperanza. La pregunta que surge de esto es si nosotros conocemos la necesidad de la ciudad. ¿Conocés la necesidad que hay en la ciudad? ¿Entendés la realidad espiritual de la ciudad? ¿Comprendemos la situación o la misión que tiene la iglesia? Porque si entendemos la realidad espiritual de la ciudad, hay un llamado al cual responder para que el mundo crea. Y esto es lo primero que tenemos que hacer, es responder a ese llamado. En segundo lugar, la ruina moral de la ciudad nos tiene que llevar a la intercesión. Y esto es la empatía que se habla hoy, ¿no? El considerar el dolor del otro. Pero vos y yo no podemos hacer nada por el otro. Es Dios quien puede hacer algo. Dice que Nehemías, al escuchar esto, dice, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Esto es sentir compasión por la ciudad. A Jeremías se sentía identificado con la ciudad. Dice, la tierra donde fueron enterrados mis padres, donde estaba su familia, la tierra de donde él era. Él tenía su corazón allí. La pregunta es si nosotros nos sentimos identificados con nuestra ciudad. Porque cuando nosotros nos sentimos identificados con nuestra ciudad, el dolor de la ciudad nos duele a nosotros. Es no mirar para otros lados. Nehemías lloró por Jerusalén. La indiferencia es saber que puedo hacer algo y decidir conscientemente no hacerlo. No es no me di cuenta. Es cuando yo decido no hacerlo. Estoy siendo indiferente. ¿Sabes qué? El predicador Charles, no es bueno en mi inglés, Spurgeon, dice que la gente llegaba con necesidad a su iglesia. Llegaba y le decía, pastor, necesito esto, necesito lo otro. Así que él los hacía, lo primero que hacía era llevarlos a un sótano que tenía dentro de su iglesia, que era el lugar donde iba a orar. Y él decía, para que Dios haga algo, nosotros nos tenemos que preparar y alinearnos a lo que Él va a hacer. Porque Él dice, y se le atribuye esta frase muy famosa, dice, donde quiera que el Señor hará algo nuevo, pone primero a su pueblo a orar. No importa lo que le estés pidiendo a Dios, porque no se trata de lo que vos quieras que Dios haga, se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y para eso nosotros tenemos que orar, alinearnos. Por eso es importante estas reuniones de oración, porque esto nos alinean con lo que Dios quiere hacer. Nosotros podemos tener planes, proyectos, un montón de cosas en el corazón y hasta pueden parecer cristianas. Pero lo único que Dios va a hacer es lo que Él va a hacer. Y nosotros lo que tenemos que hacer es conocer su voluntad. La pregunta es, ¿cuánto hace que no lloramos por el dolor del otro, por el dolor de nuestra ciudad? ¿Cuáles son nuestras oraciones? ¿Orás por tus necesidades o orás por las necesidades de la ciudad? Por la necesidad de tu vecino, por las necesidades que hay en los diferentes estratos de la ciudad, el hospital, no sé, y tantas cosas podríamos nombrar. Si empatizamos con el dolor de nuestra ciudad, tenemos la responsabilidad de interceder para que el mundo crea. Tenemos que interceder para que el mundo crea. En tercer lugar, y esto es muy importante, la ciudad tiene que formar parte de la vida de la iglesia. Y la iglesia tiene que formar parte en la vida de la ciudad. Esto es recíproco. Dice
que cuando se acercó Nehemías al rey, dice, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Qué impresionante, porque a veces no nos detenemos en el detalle, que es el que saca el tema, es el rey, no es Nehemías. Nehemías tenía todo el plan pensado, pero el rey es quien le pregunta. Porque había un impacto que estaba sucediendo en la vida del rey y era solo por la presencia de la vida de Nehemías. El problema que tenemos es que muchas veces nosotros vemos a la ciudad como una proveedora de gente para el culto. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le invitamos a la gente al culto, le invitamos a la gente al culto. Y hablamos con cualquiera y venite a la iglesia, venite a la actividad. Y ya te dije que la gente no quiere otra actividad en su vida. Preferible ir a jugar al fútbol, al vóley, no sé, ir a hacer karaoke. Y es que a veces hay un interés de que la gente simplemente asista a la iglesia para que venga y llene nuestros cultos. Pero no es esto lo que Dios quiere. Debemos dejar la mirada del mundo como un proveedor, ¿no? Que vengan, así se llenan nuestros cultos. Tenemos que interesarnos por la vida de la ciudad, por la vida de la gente. Y es ahí cuando la ciudad reconoce que hay una iglesia que participa activamente para cambiar su realidad. ¿Por qué hacemos actividades en la iglesia? ¿Por qué vamos al hospital? ¿Para que venga la gente a la iglesia, se convierte y los traemos de los pelos? ¿O vamos porque hay una necesidad? Porque nos interesa el que está enfermo. Claro que oramos por su salvación, pero hay una necesidad más allá de eso. Lo más importante es que alcance salvación, por supuesto. Pero independientemente de eso, Jesús los alimentó, Jesús los sanó, Jesús caminó con ellos, Jesús los abrazó. Él sanó a 10 leprosos y todos tenían la misma enfermedad. Jesús no le importó. ¿Qué sucede en tu corazón cuando te enterás de la situación de la ciudad? ¿Qué haces cuando atravesás con tu auto un bache? ¿Te quejás? ¿O ves una oportunidad para que la iglesia sea partícipe activo para cambiar la realidad? Y te digo, el bache, no sé si vos tenés una, ¿cómo es que se llama la máquina? Una pavimentadora. No, todos no tenemos eso. Pero hay un montón de oportunidades en donde la iglesia puede suplir una necesidad. Si nos involucramos en la vida de la ciudad, tendremos espacios y estrategias en donde ser sal y luz para que el mundo crea. Amén. Por eso, en cuarto lugar, nuestros planes tienen que estar enfocados en mejorar la vida de la ciudad. Miren la respuesta de Jeremías. Jeremías ya lo tenía pensado porque ya había orado, ya había ayunado, ya había venido a las vigilias de oración del Consejo de Pastores. Y entonces dice, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Pastores, líderes, hermanos, nuestras metas, nuestras actividades, nuestros calendarios deben apuntar a mejorar la vida de la ciudad. Y esto es sin importar el color político, la ideología que sostengas o que creas, porque los gobernantes terminan sus mandatos y el testimonio de la iglesia sigue cuando actúa en favor de la ciudad. Y esto es así, porque cuando nosotros sembramos, no sembramos solamente un pedazo de asfalto, una ayuda a una necesidad específica. Nosotros sembramos con el Espíritu de Dios, que nos encomienda esa tarea, porque Él está haciendo algo mayor. Y vos no estás sembrando para ver tu realidad cambiada solo ahora. Estás sembrado para que tus hijos, tus nietos y los hijos de tus nietos sigan la misión que Dios nos ha encomendado. Si enfocamos nuestros planes a la ciudad, de esta manera la gente va a saber que hay un pueblo de Dios a quien recurrir en caso de necesidad. Mira, hay un ejemplo muy gráfico.
En tiempo de pandemia las iglesias todas hicimos lo mismo, dimos canasta de alimento. ¿Y a dónde iba la gente a pedir alimento? Y a la iglesia. Entonces empezamos a descubrir que había gente que iba a una iglesia y después iba a otra, iba a otra, iba a otra. Porque todas, sin importar esto, porque a veces decimos, oh, qué vivo, mirá esto, lo otro, y tratamos de solucionarnos los pastores, decir, che, mirá, está agarrando como 4 cajas de alimentos, después va a la feria, los vende. Pero yo le quiero decir que en medio de todo esto, el nombre de Dios está siendo exaltado. Y el testimonio de la iglesia está quedando en alto, porque la iglesia da desinteresadamente. ¿Esto significa termina, no? ¿No? ¿Ya te lo mandó? Cuando nosotros tenemos nuestros planes enfocados en la vida de la ciudad, vamos a descubrir muchos más espacios para influir. La idea no es que vos te hagas presidente de la nación, ni gobernador. La idea es que vos seas un discípulo fiel de Cristo en el lugar donde vos te movés. Que suplas necesidades reales y concretas. Y que a través de tu testimonio, vos como iglesia, seas de influencia positiva en la ciudad. Que vos marques valores diferentes. Que llegues temprano a tu trabajo. Que marques la ficha, hagas tu trabajo. Seas responsable. Esta es la diferencia que el mundo necesita escuchar. No es lo que predicamos, es cómo vivimos. ¿Se da cuenta? Prestar la oreja. ¿Saben que el servicio de clínica médica del hospital, mucha de la gente que está ahí va directamente a ser aislado para morir? Y que cuando vamos de visita a ese sector específicamente, los enfermeros, sin importar el horario, nos abren las puertas. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie que lo haga. ¿Y cuántas iglesias hay en la ciudad? Necesitamos apuntar nuestros planes a las necesidades de la ciudad. ¿A quiénes apuntan nuestros planes? ¿Qué necesidades estamos supliendo? ¿Estoy dispuesto a dejar mis planes en favor de la ciudad? Porque muchas veces cuando trabajamos en favor de la ciudad no trae un rédito para la iglesia, entre comillas. Porque el único que es exaltado es Dios. El único que perdura es el testimonio de la iglesia para las generaciones futuras. Porque le quiero decir que cuando va a visitar al ancianito que está en clínica médica y que muy probablemente termine su vida ahí, no lo puede invitar a la iglesia. Puede compartirle la cena del Señor, pero no va a venir al culto. ¿Y usted qué quiere traer? Y decirle, mire, pastor, invité a este hermano. Y quizás si usted ora por sanidad y nosotros creemos, manifestamos, decretamos, pero parte de la vida también es que puede ser que ese hermano muera si cree en Jesús. Y decís, ¿y para qué hice todo esto? Porque estás levantando el testimonio de Cristo, el testimonio de la iglesia en la ciudad. Conquistar una ciudad para luego discipularla exige unidad, unanimidad y perseverancia. Por eso si perseveramos en nuestra actitud de bendecir e influir, finalmente se abrirán las puertas para que el mundo crea. Amén. Se tiene que cumplir lo que dijeron de Pablo y sus compañeros. Estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá. Amén. ¿Tenés esto en el corazón? ¿Tenés esto en el corazón? Necesitamos trabajar para que el mundo crea. Necesitamos ser una iglesia para la ciudad. Dice que Jesús, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Somos llamados a pastorear la ciudad. Somos llamados, decirle al que está al lado, sos llamado a pastorear la ciudad. Decirle, tu trabajo no está acá adentro, está allá afuera. ¿Cómo ves tu ciudad? Jesús miró la ciudad y la miró con compasión. Dice que cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén, lloró por ella. Vio la ciudad y lloró por Jerusalén, porque estaba en la misma situación que la nuestra. Tantas veces le habían hablado, tantas veces le predicaron, tanta manifestación de Dios, y sin embargo estaba dura. Pero Jesús nos llama a ser luz, una levadura que leuda toda la masa. Y esto es influencia, esto es ser iglesia, esto es ser sal y luz. Este es el trabajo que tenemos, un trabajo invisible, un trabajo que no se ve,
pero que marca una diferencia en el lugar donde estamos. Una ciudad dentro de otra, un reino dentro de otro. Esto es la iglesia, pero con un poder eterno, con un reino inconmovible, un reino que permanecerá para siempre. Somos una comunidad que viene a influir y modificar el destino de nuestra ciudad. Así que, mi hermano, vos tenés un destino eterno marcado y un propósito y una misión para cumplir. Y esa misión está comenzando como Consejo de Pastores en este año. Hoy es nuestra primera actividad. Somos la herencia de lo que muchos oraron. Somos el fruto de otros que doblaron sus rodillas. Por eso, mi hermano, estamos no solo en el comienzo de algo, estamos en la continuación de lo que Jesús oró por sus discípulos. Ustedes son la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Y no ruego solo por estos, sino por los que van a creer, para que todos sean uno, para que el mundo crea. Amén. Te invito a que cierres tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias porque vos nos encomendaste una misión, Señor. Porque vos nos dejaste como agentes de tu reino. Nos has dado un llamado, Señor, y queremos responder a ese llamado. Por eso rogamos, Señor, por los que están en tinieblas, para que realmente se vuelvan a ti, para que la gente pueda ver la necesidad que tienen de tu amor. En el nombre de Jesús, muévenos, Señor, para que el mundo crea. Queremos ser los intercesores de nuestra ciudad. Muévenos, Señor, nuestro corazón para amar nuestra ciudad, para identificarnos con sus problemas, Señor. En el nombre de Jesús, no queremos hacerlo solamente por conveniencia o como algo en donde queremos progresar como iglesia, sino que queremos hacerlo para bendecir este mundo, para ser la sal y la luz de esta tierra, Señor. Para bendecirla, para transformar realidades, Señor, para suplir necesidades. En el nombre de Jesús, Señor, para que finalmente en esta ciudad se pueda conocer que hay una iglesia que exalta tu nombre, que cumple tu mandato de hacer discípulos desde Río Gallegos hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Pastor José. Buenas noches, Iglesia. Dios nos continúe bendiciendo en esta noche. Felicito a la iglesia local por este salón tan hermoso que han construido. Gracias, pastores, por abrir la puerta de este lugar y dar continuidad a este proyecto que tenemos como confraternidad de pastores de la ciudad. Vamos a pasar a un momento muy importante también en nuestras reuniones, la ofrenda. La ofrenda es voluntaria, la ofrenda es por amor, la ofrenda es por compromiso y la ofrenda también es por fe. No damos porque tenemos, no damos porque nos sobra, lo damos porque demostramos nuestra fe. Lo hacemos porque tenemos un compromiso con la iglesia, porque amamos a Dios, amamos la obra terrenal y lo hacemos voluntariamente. Así que yo te invito en este momento a que prepares tu ofrenda, cada uno dé como propuso en su corazón. Hay un alias, creo que va a estar allí proyectado en la pantalla, si no aquí están las canastas para poder hacer la ofrenda. La ofrenda es bíblica, ¿sí? En toda la Biblia encontramos ejemplos de ello. Yo quiero que tomes tu ofrenda, vamos a orar. Y como confraternidad de pastores tenemos un gran objetivo para el año, que es poder celebrar el próximo 31 de octubre, el Día de las Iglesias Cristianas, Evangélicas y Protestantes. ¿Cuántos ya han participado? Decirle al lado, te invito a que participes.
Bueno, y para poder tener esa reunión unida de iglesias en la ciudad, necesitamos recursos materiales, económicos, y una parte de esta ofrenda también va a ser destinado para ello. Necesitamos sonidos, sillas y todo eso. Pero no nos asustemos, Dios va a proveer. Los recursos están en el pueblo de Dios o de la ciudad. En el pueblo de Dios. ¿Y cuántos son pueblo de Dios? Amén. Por eso yo te decía que ofrendamos por fe. Tenemos ese propósito. Van a venir más reuniones de oración. Así que Dios quiera que puedas estar presente y seguir clamando, seguir orando por este objetivo. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, en este momento queremos adorarte a través de esta ofrenda, a través de este paso de obediencia y de fe. Señor, queremos darte porque tú nos amaste con amor eterno. Queremos dar una ofrenda en reconocimiento a tu provisión diaria y en reconocimiento de que estamos comprometidos con tu obra. Señor, oramos por los desafíos que tenemos como iglesia local y como iglesia de la ciudad de Río Gallegos. Tú abres las ventanas de los cielos. Señor, confiamos en tu provisión y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel y galardonador de los que te buscan. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te invito, hermano, a que puedas pasar, entregar tu ofrenda. Poder de la deuda Él rompió y en la cruz nos prosperó. En la cruz Él pagó la pobreza, Él llevó y al diablo derrotó. El poder de la deuda Él rompió y en la cruz nos prosperó. En la cruz Él pagó la pobreza, Él llevó y al diablo derrotó. El poder de la deuda Él rompió. En la cruz nos prosperó. El espíritu de fuerza está sobre mí. Rompo el poder del espíritu de deuda, recesión, la pobreza y religión. El espíritu de fuerza está sobre mí. Rompo el poder del espíritu de deuda, recesión, la pobreza y religión. Yo tomo territorios, yo tomo el dominio, yo tomo los recursos, yo tomo la riqueza, yo tomo territorios, yo tomo el dominio, yo tomo los recursos, yo tomo la riqueza. Dios de las riquezas, Dios de las riquezas, Dios de las riquezas, Dios de las riquezas. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Dios. Así como está de pie, me toca el turno de poder orar por nuestra amada provincia de Santa Cruz. Un nombre profético, un nombre que lo dice todo, la provincia de Santa Cruz. Recién el pastor José nos hablaba de la realidad, de poder conocer las necesidades que hay en nuestra ciudad, que hay en nuestra bendita provincia, que hay en nuestra bendita nación, la República Argentina. Por eso
quiero soltar una pequeña palabra para poder orar por nuestra bendita Santa Cruz. Necesitamos el toque de Dios en nuestra provincia. Necesitamos que Dios incline sus ojos mirando nuestra tierra y traiga sanidad, traiga liberación, mi hermano. Por eso quiero que se unan en fe, creyendo que usted fue llamado como hijo y se le dio potestad de ser llamado hijo. Se le dio poder, se le dio autoridad para que con su boca declare. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos van a orar por esta Santa Cruz? Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 19, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de su declaración. Yo lo invito a que crea esta palabra y declare, profetice, profetice, como Dios le dijo a Ezequiel: profetiza, hijo de hombre, anuncia, anuncia, mientras el Espíritu Santo te ministra, anuncia lo que el Espíritu de Dios te dé para que declares, no solamente por esta ciudad, sino por toda la provincia de Santa Cruz. Anuncia. Yo quiero pedirle al baterista que, sonido de guerra, que me acompañe con la batería, los salmistas. Gracias, le damos gracias a Dios, le damos gracias, oramos a la presencia de Dios para que su nombre sea glorificado. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad, Padre, y presento toda mi provincia, del norte al sur, del este y al oeste. Te presento la capital de Río Gallegos, Río Turbio, 28 de noviembre, Róspete, Calafate, Gobernador Gregores, Bajo Caracoles, Lago Posada, Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Colón Caique, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Señor, Caleta Olivia, Señor, en el nombre de Jesús, Piedra Buena, Puerto Santo Julián, Puerto Santa Cruz, Deseado, Padre, en el nombre de Jesús, Firroy, toda mi provincia delante de tu santa presencia, y oramos para que tú sanes nuestra tierra, Padre. Bendecimos en tu nombre, Jesús, bendecimos los que están en eminencias, las autoridades, los ministros. Oramos por ellos para que tu bendición repose, para que tú levantes al caído, para que tú le des fuerzas al que no las tiene, Señor. Levanta a tus ministros, levanta a los atalayas, levanta a los que duermes. En el nombre poderoso de Jesús, levántalos. Solo tú puedes hacerlo, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Inclina tu oído, bendito Rey de Gloria, y desata sobre tu pueblo una unción poderosa para visualizar en la provincia, para visualizar las necesidades y poder atender lo que tú nos estás demandando, Señor. Declaramos que de los confines de la tierra, Señor, se levantará un avivamiento, se levantará un furor de tu Espíritu Santo, y tú vas a soltar hambre y sed por tu palabra, hambre y sed por tu palabra, por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús oramos por los recursos naturales, oramos, Señor, por las minerías, oramos, Señor, por todas las hidroeléctricas, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por la riqueza de los mares, oramos por el agua potable, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por los frutos de la tierra, oramos por el ganado, Señor. Interviene, Espíritu Santo, que ni la oruga, ni el saltón, ni el revoltón venga a devorar nuestras siembras, que ni la tempestad del clima, Señor, arruine nuestras siembras, Padre. Bendice esta tierra, Señor, bendice las autoridades y líbranos del mal, Padre, líbranos del mal, líbranos de la corrupción, líbranos de la mentira, líbranos del engaño, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, líbranos de los principados. Necesitamos que nos hagas libres de los principados y las potestades que transforman la atmósfera para mal. Líbranos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Proclamamos tu reino, proclamamos que tú desatas, bendito Rey de Gloria, tú desatas sobre Santa Cruz
una temporada nueva, donde todo va a reverdecer, Padre, donde todo va a reverdecer. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, para que tú nos libres de toda peste, para que tú nos libres de toda enfermedad, del antivirus, de coronavirus. Señor, líbranos, líbranos, Señor, líbranos. Tú dices que nos guardarás en el hueco de tu mano, bendito Rey. Guárdanos en el hueco de tu mano y enciende el corazón de tus hijos, Señor. Enciende, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey. Ensancha las estacas del sitio de la tienda de tus hijos, de los ministros. Te pido, Padre, que ensanches el sitio de la tienda, Padre, para que muchos vengan al arrepentimiento genuino, para que muchos vengan a tus pies y conozcan la verdad absoluta de estos últimos tiempos, Señor, para entrar al paraíso, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, los llamamos de los 4 puntos cardinales, los llamamos. Haz de los vientos los mensajeros, haz de los vientos los mensajeros, y que muchos vengan al conocimiento de la verdad que es en ti, Señor, que es en ti, bendito Jesús de Nazaret. Es en ti, bendito Rey de Gloria, que te conozcan a ti, Padre, que te conozcan a ti, bendito Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso. En el lenguaje del Espíritu nos unimos en tu Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a seguir orando por la ciudad de Río Gallegos. ¿Usted sabía que en la ciudad de Río Gallegos somos más de 120.000 habitantes y hay en la ciudad más de 54 barrios que tenemos que orar? Y la Biblia dice que en Jesús son benditas todas las familias de la tierra. Ellos necesitan a Jesús para que sean benditos, para que sean bendecidos, para que salgan de la miseria, de la pobreza. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús por nuestra ciudad de Río Gallegos. Padre Celestial, ore usted por su barrio. Aprovecha a orar por sus barrios, por su manzana, por su cuadra. Aprovecha a orar por aquellas personas que están pasando por problemas. Padre, gracias Jesús, oramos por esta ciudad de Río Gallegos en el nombre de Jesús, por cada barrio, Señor, representado en este lugar. Queremos orar por este barrio Los Sauces, pedirte que podamos llegar con el Evangelio a cada persona. Oramos por el barrio San Benito, por el barrio Bicentenario, por el barrio 22 de septiembre, por el barrio Aires Argentinos, por el barrio del Centro, el Puerto, por todos los barrios, Señor, de esta ciudad. Pedimos que tu poder los alcance en el nombre de Jesús y oramos por las familias de nuestra ciudad, por sus matrimonios, para que hayan matrimonios restaurados, bendecidos, comprometidos con su casa y su familia. Oramos por los hijos de Río Gallegos para que sean sanos, obedientes, sin vicios, que estudien, que sean emprendedores, que se congreguen en una iglesia, que sirvan a Dios. Oramos por salvación, restauración de familias. En el nombre de Jesús, que miles y miles en esta ciudad se conviertan, se restauren y sirvan a Dios. En el nombre de Jesús, que nos use a nosotros como iglesia de Jesucristo, como cuerpo, para que podamos llevar las buenas noticias a cada puerta de cada casa de esta ciudad. Que el mundo crea que tú has enviado a Jesucristo para la salvación, para la bendición de esta ciudad. En el nombre de Jesús, oramos por madres y padres que están solos, que llevan la crianza de sus hijos con sabiduría para criarlos en amor y en los mandamientos de Dios. Por la libertad de las familias que viven en violencia psíquica, física y abuso sexual.
Jesús, por la restauración del diálogo familiar, que se ha quitado toda rivalidad, que Dios haga volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, que sea desarraigada toda maldición generacional de miseria y de pobreza, que se rindan en amor, paciencia, bondad, mansedumbre. Señor, te damos gracias por nuestra ciudad. Queremos que Jesucristo reine, que el reino de los cielos venga sobre esta ciudad, que venga el reino de los cielos con arrepentimiento, con perdón de pecados, con una nueva vida, que sea quitada la culpa y la condenación, que sea quitado el malestar. En el nombre de Jesús oramos por la economía de esta ciudad, para que sea una economía próspera. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Tú eres maravilloso. Que recibas toda gloria y alabanza, toda honra en este lugar. Señor, que todo lo que respire alabe a tu nombre. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu poder en medio nuestro. Que las personas te puedan tocar con fe. Que las personas puedan tocar tu manto. Que se puedan acercar a ti confiadamente al trono de la gracia. Que puedan tocarte con amor, con alegría. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios ahí. Denle fuerte aplauso. Jesús está aquí. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Queremos orar por los flagelos de la ciudad. Aquí está el pastor. Seguimos, Señor, en tu presencia. Hay situaciones que están afectando a nuestra provincia. Señor, las drogas, el narcotráfico. Nos volvemos en contra de todo espíritu que se levanta para destruir, para traer maldición en las familias, en la juventud. En el nombre de Jesús, oramos para que todos aquellos que estén trabajando en venta de drogas, en narcotráfico, que sean desbaratadas toda organización que esté afectando la vida en la juventud, en el nombre de Jesús. Señor, la violencia en las calles, en la ciudad, reprendemos toda fuerza del maligno que se levanta para entorpecer la paz social, en el nombre de Jesús. Toda boca, todo insulto, toda palabra corrompida, en el nombre de Jesús, que la paz de tu presencia, que la paz de una sociedad que vive bajo el temor de Dios pueda extenderse hacia los 4 rincones de esta ciudad y de la provincia. Señor, oramos por la trata de personas. Señor, por esas organizaciones que se mueven a nivel mundial. Señor, no se pueden esconder de tu mirada. Por eso, Dios, oramos como iglesia, nos unimos y nos volvemos en contra de toda organización que atenta contra la opresión de las vidas, que captan a jóvenes, a mujeres, niños, en el nombre de Jesús. Que la investigación de las autoridades competentes puedan alcanzarlas, puedan encontrar, Señor, para que haya liberación, para que haya paz social. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todas las personas que estén trabajando en estas áreas oscuras de tinieblas puedan recapacitar, puedan comprender, la luz de tu evangelio pueda resplandecer en sus entendimientos, en sus vidas, y pueda venir temor de Dios en medio de sus vidas. Señor, por la violencia que ocurre dentro de los hogares, dentro de las casas, Señor, oramos como iglesia para que podamos tener respuesta a esas interrogantes que se viven en los hogares, por la falta de una economía consistente, por la falta de entendimiento
quebrantamiento entre los cónyuges por la falta de dirección de los padres hacia los hijos. Reprendemos todo espíritu de violencia en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder y como iglesia clamamos porque tú eres la respuesta para todos estos flagelos que atentan contra la ciudad y contra la provincia. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Seguimos clamando, seguimos creyendo que el poder del Espíritu Santo está obrando, que el clamor del justo, dice la palabra del Señor, la ciudad es liberada. Creemos que la oración irrumpe en el mundo espiritual, las tinieblas huyen en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Queremos orar en esta noche, Señor, de acuerdo por el área de la salud, Señor. Oramos por todo espíritu de suicidio, Señor. En el nombre de Jesús atamos todo poder de las tinieblas, todo espíritu inmundo, Señor, que viene a traer pensamientos de muerte en la juventud, en la adolescencia, en los hombres, en las mujeres. Ahora en el nombre de Jesús nos volvemos contra todo poder de las tinieblas y declaramos la libertad de Cristo. Declaramos la libertad de Cristo sobre la vida de los jóvenes, de los adolescentes, de los padres, Señor, de las madres, Señor, de aquellos que están en desesperación, que no ven la salida. Como decía tu palabra, que nosotros podamos ser luz, Señor, para eso. Oramos, Señor, por el área de salud mental. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por todo espíritu, Señor, que se mueve, trayendo problemas de ansiedad, trayendo insomnio, Señor, trayendo ataques de pánico, Señor. En el nombre de Jesús atamos todo poder de las tinieblas que se mueve en esta área y declaramos la libertad de Cristo. Señor, nos paramos en esta noche, Señor, como iglesia, creyendo que tú nos has dado el poder y la autoridad, Señor, para declarar a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, que Jesucristo reina, que Jesucristo es Señor. Ahí donde usted está, levante su mano y diga: Jesucristo reina, Jesucristo reina sobre el Río Gallego. Declaramos lo que dice tu palabra, que tú como iglesia nos has dado la autoridad para declarar a las potestades y a las tinieblas que Jesucristo reina, que Jesucristo tiene toda autoridad. Y como tú le dijiste a tus discípulos, oramos en esta noche: venga tu reino sobre el Río Gallego, venga tu reino sobre el Río Gallego, venga tu reino, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y ahí donde está, diga: gloria a Dios. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor de victoria. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tome su asiento. Qué es bueno que es cuando nos juntamos, podemos clamar, podemos orar y estamos seguros que hay un Dios, hay un Padre que nos está escuchando. Amén. Así que en esta noche creemos que el reino de las tinieblas ha sido golpeado por el clamor de la iglesia. Amén. Y como decía el pastor José, continuamos algo que ya otros han iniciado y estamos calentando motores, para el 31 de octubre. Cada convocatoria que tenemos en este tiempo de oración, lo vamos haciendo en diferentes congregaciones, una vez al mes. Le damos gracias a los pastores Méndez por brindarnos su casa y poder hacer esta primera reunión. Así que ustedes son privilegiados, ustedes dieron para que empiece el partido. Yo cuando empieza el partido, usted dio la patada a la pelota para que empiece este partido, y creemos que Dios este año tiene cosas muy lindas para la fiesta del pueblo de Dios. Es algo que año a año va avanzando. Vemos cómo el Señor
va respaldando su iglesia en la ciudad. Comenzamos en el Julio Ladvocat, un grupo de hermanos allí. Cuando hicimos la primera reunión como comisión, teníamos miedo, porque dijimos, uy, ¿y si no va nadie? ¿No? Y estábamos ahí los pastores deliberando, y bueno, pero si van 300 personas, 350, ya nos dábamos por satisfechos. Decía, bueno, valió la pena hacer todo el esfuerzo. Pero cuando llegó ese día, hermanos, entraban las familias, entraban y llegaron a unas 800 o 900 personas en esa primera reunión. Y después nos fuimos por el Rocha, y en el Rocha también el Señor nos sorprendió, porque esto no es una idea nuestra, nace en el corazón de Dios, porque Dios quiere hacer algo con su iglesia en la ciudad. Y como muy bien dijo José, y le di gracias porque lo nombró a Spurgeon, que cuando Dios quiere hacer algo, pone a orar a su iglesia. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestra ciudad, comienza a movilizar a la iglesia para orar, porque es la que tiene la autoridad sobre la ciudad. Amén. Así que usted camine ancho y diga, yo tengo la autoridad sobre la ciudad de Río Gallegos. La vamos a ejercer a lo largo de este año 2026. Así que en nombre del Consejo de Pastores de la ciudad, actualmente soy el presidente hasta que vengan las elecciones nuevamente. Así que le agradecemos en nombre del Consejo de Pastores, por permitirnos estar acá, y a ustedes, congregación, gracias por recibirnos. Así que Dios le bendiga. Ya damos por finalizado este tiempo, así que salude a su hermano, dígale qué bueno que viniste a este inicio de algo grande que Dios tiene para la ciudad de Río Gallegos. Gloria a Dios. No nos podemos ir de otra forma que cantando y alabando el nombre de Dios. Que Dios bendiga a nuestro presidente de la confraternidad y a todos los que ven acá, que son nuestros amigos. Que Dios les bendiga y les damos gracias por darnos esta oportunidad, este privilegio, que no me daba cuenta yo de que somos los primeros en el año, ¿no? Así que bueno, haremos proezas en la ciudad. Haremos proezas en la ciudad. Mayores cosas que el Señor Jesús, Él lo dijo, que haríamos, ¿quién? Nosotros. Y si nos unimos vamos a ser poderosos. Así que bendecimos a la iglesia del Buen Pastor. A la iglesia